ya eso es historia, ¿cómo se dice? Historia de la especie humana y de cómo ha evolucionado. Eso es biología evolutiva. Pero yo tengo, ahorita mismo, pienso yo, que la razón por la cual el humano eliminó ese gen es porque realmente le hacía daño a la célula. Tengo la impresión, porque es una enzima muy importante. Sin embargo, el producto que genera es un producto que se cristaliza. Entonces, si por ejemplo mi célula está pues notando, percibiendo que teniendo mucha ureasa en el peroxisoma está eh, aumentando la falla del peroxisoma, y que en caso contrario, cuando no hay ureasa en ese peroxisoma, el peroxisoma funciona muy bien con el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a eliminar a la ureasa. Y creo que eso fue, o sea, creo, a mi percepción en el momento, ¿ok? Creo que eso es lo que ha pasado, que la eliminó porque no le hacía bien. Pero habría que ver realmente, o sea, por qué. Habría que ver específicamente qué pasó que ese gen se eliminó, porque tiene que tener alguna razón de ser, o que no se usaba o que le hacía daño a la célula. Y tengo esa hipótesis de que sea porque le hacía daño, porque todas las otras células animales del reino animal en general presentan ureasa. Entonces, ¿qué diferencia evolutiva tuvo el perder ese gen? Y nos hizo a nosotros la especie dominante del planeta. Eso habría que investigarlo. La verdad es que yo ahorita mismo no le puedo dar una respuesta porque no lo conozco. ¿Ok? Pero bueno, eso por ahora sería. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. A ver, acá me escribieron en el chat. Rafa, mencionó que Ujú, la célula, por así decirlo, se guarda ujú. los residuos en el núcleo cristalizado. Cristalizado. Ujú. Esto se da en las Ah, células, Brian. en los organismos que son pluricelulares. ¿Cómo sería con los organismos, en este caso, unicelulares, que tienen más matriz extracelular? Ok, ahí creo que está confundiendo una cuestión. Eh, los peroxisomas son propios de las células eucariotas. No importa si son células eucariotas unicelulares, como los protozoos, o células eucariotas pluricelulares, como es el caso de los animales. Siempre que sea una célula eucariota, presenta peroxisomas. En el caso de las células procariotas, ellas no tienen organelos membranosos, por lo tanto, no tienen peroxisomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas células, como las bacterias? Que ellas hacen esta función en el citoplasma, libre en el citoplasma. Obviamente, en el citoplasma, así libres, es un poco menos eficiente. El interior de la célula o el ambiente interno de la célula es fácil de volverse tóxico en general, ¿ok? Y las bacterias, por ejemplo, en ese caso mueren fácilmente. Pero en el caso de los organismos, sea unicelulares o pluricelulares, pero que sean eucariotas, siempre van a tener los peroxisomas, ¿ok? Con respecto a la matriz extracelular, aquí la matriz extracelular solamente importa cuando son pluricelulares, porque solo los organismos pluricelulares presentan matriz extracelular, porque solo los organismos pluricelulares forman tejidos. Eso de la matriz extracelular es el espacio externo o el entorno inmediato de las células en un tejido. Si no están formando tejidos, entonces lo que tenemos es literalmente fluido extracelular. O sea, tenemos algo en el ambiente externo que no tiene nada que ver con la célula. No sé si eso se entiende. A ver, Alan creo que fue el que me preguntó. Sí, profesora, gracias. Ok. Brian dice, ¿el peroxisoma se puede explotar? Sí. Y si llega a darse, que sí pasa con el núcleo.
¿Qué pasa con el núcleo que cuenta con esas sustancias tóxicas cristalizadas? Es una pregunta tonta que tengo, pero es que no es una pregunta tonta, es una pregunta que va para el examen. O sea, si ustedes no, si ustedes, miren, ustedes tienen una cuestión. Primero que todo, no escuchan las preguntas en clase. Por eso también les preguntaba si ustedes entienden más en presencial o en virtual. Porque en presencial, ustedes ni siquiera escuchan las preguntas, ¿ok? Y tienen otra cosa. Ustedes piensan que sus preguntas son tontas, pero también piensan que yo no voy a hacer esas preguntas si ustedes no las preguntan. Y eso es un error en el que ustedes caen, porque si ustedes no hacen las preguntas que yo espero, entonces yo las voy a hacer en el examen, ¿ok? Y yo creo que todo, o sea, miren, estamos a más de la mitad del semestre y todavía no le han tomado el triqui a eso. Eso no aplica nada más para mí, eso es para cualquier otro profesor. Cuando ustedes no hacen las preguntas, el profesor tiene oportunidad para hacer esas preguntas en una evaluación. Y cuando ustedes hacen las preguntas, puede que esa pregunta vaya para la evaluación, como puede que se haga una pregunta un poco más sencilla en la evaluación. Porque ya una vez que se explica la respuesta de la pregunta, ya en ese aspecto hay como que menos preguntas que poner en ese examen. Y yo no sé ustedes, o sea, no sé. Y lamento en caso tal de que se sientan criticados, por si acaso no es mi intención, sino que quiero que despierten, mis amores. Ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son necesarias. Y ustedes en su mentalidad de verdad, en su condición de verdad, piensan que esas preguntas que ustedes tienen yo no las voy a hacer porque ustedes no me las preguntan. No, señores, al contrario, si ustedes no me lo preguntan, yo voy a hacer esa pregunta. Entonces, tienen que agarrarle el triqui a estos jóvenes porque así mismo es en toda la carrera. Entonces me dice, el peroxisoma se puede explotar, no, ok, el término no sería explotar, sino que se puede lisar, se puede romper, ok. Pero sí, de hecho, se da en la apoptosis. Cuando las hidrolasas ácidas de los lisosomas se liberan al citoplasma en la apoptosis, esas hidrolasas también degradan la membrana de los peroxisomas, ¿ok? Cuando se degrada la membrana de los peroxisomas, todo el contenido del peroxisoma se desemboca entonces al citoplasma. Y todas esas sustancias tóxicas que en su momento estaban cristalizadas, siguen siendo tóxicas para la célula. Por lo tanto, afectan a la célula. Ya una vez liberadas al citoplasma, empiezan a dañar componentes celulares. Así que sí. Pero como podemos ver, es un efecto posterior a la acción de los lisosomas. O sea, es que cuando los lisosomas en la apoptosis liberan sus enzimas, ¿ok? No liberan sus enzimas, perdón, se decantan las enzimas de los lisosomas al citoplasma, ellos afectan todos los organelos. ¿Y qué pasa con los organelos celulares de las células eucariotas? Recordemos que los organelos son secciones del citoplasma en donde la célula va a hacer una función específica. Para que esa función o esa reacción química, ¿ok? No reaccione con otros componentes de la célula, sino que se limite a ese punto de la célula. Por esa razón es que los organelos membranosos están limitados por membranas. ¿Ok? Son como paredes que los separan. Y que entonces en el interior de esos organelos se desarrollan esas reacciones y exclusivamente esas reacciones allí, para que no reaccionen con ninguna otra parte de la célula. Pero ¿qué pasa si yo libero las enzimas hidrolasa de los lisosomas al citoplasma? Ellas empiezan a degradar todos los organelos membranosos. Y todo el material que había dentro de esos organelos membranosos también se libera al citoplasma y reacciona entre sí, haciendo entonces o creando un ambiente hostil o un ambiente de estrés celular, ¿ok? En la célula y provocando la muerte de la célula. Al final todo eso va a repercutir en el daño de la membrana plasmática. La membrana citoplasmática se rompe, se degrada y la célula muere.
¿Ok? ¿Esto se entiende? ¿Estamos claros con esto? Sí, Esa profe. pregunta se respondió bien. A ver, ¿todos entendieron? El compañero que me preguntó, a ver, déjenme ver acá. Compañero que me preguntó. Profa, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Esa célula Ajá. muere sola o arrastra a alguien más? Muere sola, en este caso. ¿Arrastra a alguien más? Sí, solo si es una célula, vamos a decir, una célula multinucleada o una célula que sea una célula de la biogénesis, es decir, por ejemplo, una célula madre, ¿ok? Pero usualmente pasa que muere sola, muere sola. Ella no suele generar una reacción en cadena de apoptosis, no, eso no pasa, no suele pasar. La apoptosis es algo muy directo. Una sola célula es la que se autodestruye. ¿Ok? Dice la compañera. Ya que tocó el tema del cáncer, si el ser humano desde siempre ha tenido esos errores en el núcleo y produce células cancerígenas, ¿por qué es más frecuente el cáncer hoy día? He oído que antes era infrecuente. Eso es una forma de selección natural. Antes, en pocas palabras, antes pasaba que las personas que presentaban cáncer morían y los genes asociados al cáncer principalmente no se perpetuaban en la especie. Pero ahora nosotros vemos que las personas que presentan cáncer se curan, ¿ok? Con medicamentos y demás. Sin embargo, el cáncer en particular, vamos a decirlo de esta manera, es que estoy tratando de buscar unas palabras que sean adecuadas, ¿ok? Que sean éticamente responsables. Pero vamos a decir que en el caso de las personas que presentan cáncer, ellas se curan de la enfermedad, más no sus mutaciones. Sus células presentan daños en su núcleo. Así que cuando se da la herencia de los caracteres al momento de generar descendencia, esos genes se heredan a la descendencia. Entonces, como antes las personas con cáncer morían, usualmente las personas con cáncer, usualmente, no generaban descendencia. Así que esos genes se eliminaban, esos genes mutados se eliminaban. Sin embargo, pues ahora vemos lo contrario. Eso es un costo-beneficio de los medicamentos, ¿ok? Un costo-beneficio del desarrollo de la medicina. Muchas enfermedades, las enfermedades en una población funcionan como una presión selectiva, una presión ambiental en general para seleccionar los mejores genes de una especie y que esos genes sean los que se perpetúen. ¿Ok? Esa realmente es la función de las enfermedades desde un punto de vista ya más amplio, ¿ok? Desde un punto de vista ya poblacional. Cuando tú quieres que se seleccione un gen específico que sea exitoso, que sea bueno para la población, entonces lo que hace es tratar de eliminar aquellos que no lo son. ¿Y cómo se eliminan? Pues precisamente con enfermedades en la población. Por otra parte está la otra situación de que el cáncer no solamente es genético, ¿ok? Sino que el cáncer es muy parecido al Alzheimer, que el cáncer también se puede originar de forma ambiental. Entonces, hay muchos factores ambientales que hacen que se presenten estos errores en el núcleo de la célula. Por ejemplo, lo que son estas cuestiones de las hormonas, ¿ok? Que desregulan el sistema. Nosotros como tal tenemos nuestro regulador del sistema, ¿ok? Nuestro regulador hormonal, que es la glándula, la pituitaria, ¿ok? Y en ese aspecto, cuando nosotros le hacemos el jaque a esa glándula, desregulamos todo el sistema.
Entonces, todas las hormonas están alteradas y las hormonas son señalizadoras para la célula. Las hormonas son mensajeras. Si tú no tienes un buen mensajero, la célula no va a funcionar bien y va a cometer errores. Entonces, como cuando estamos tratando de pasar una palabra entre diferentes personas. Si todas las personas no pronuncian bien las palabras, entonces a la final la información va a llegar a la última persona de forma equivocada. Entonces, en el caso de nosotros, las hormonas son literalmente como son los mensajeros químicos del cuerpo. Y en ese aspecto, es que no puedo, ahora sí. Y en ese aspecto, si los mensajeros químicos del cuerpo están desregulados, todo el sistema funciona mal y las células empiezan a cometer errores. Por esa razón, muchas veces se asocia el cáncer, por ejemplo, uterino o el cáncer de ovario específicamente a esto de las hormonas que se utilizan como anticonceptivos. A veces se habla de eso, a veces se habla de las hormonas que se añaden a los alimentos, ¿ok? Pero también hay otra cuestión que son los llamados preservantes. Los preservantes, los plásticos, las sustancias metálicas como el plomo, ¿ok? Todas esas sustancias provocan daños en el material genético, o sea, daños en el ADN, porque ellas tienen la capacidad de pasar lo que es la membrana, la doble envoltura del núcleo y dañar el material genético. Y de esa manera dañan el núcleo y provocan el cáncer. También está esto de, por ejemplo, en el cáncer de piel, está esto de la luz ultravioleta o la luz en general, ciertos tipos de radiaciones, la radiación ionizante se llama así, ¿ok? Dentro del espectro lumínico de la radiación solar que provoca daños directos en el núcleo de las células y de esa manera provoca cáncer. O sea, como podemos ver, no es solamente algo genético, también estamos viendo algo ambiental. Y yo podría decir hoy día que entre las cosas que más afectan para que el núcleo de la célula se dañe y genere este tipo de crecimiento desproporcionado o división celular desproporcionada, está asociado a la alimentación. Hoy día nosotros tenemos muchos alimentos con sustancias cancerígenas a largo plazo. Y digo a largo plazo porque no se sabían que eran cancerígenas hasta ahora, después de 15, 20, 45 años después. ¿Ok? Ahora es que se sabe. Ese es, por ejemplo, en el caso del cigarrillo. En un inicio el cigarrillo no era cancerígeno, al contrario, todo el mundo fumaba. Todo el mundo, literalmente todo el mundo fumaba. Es más, eso era una cuestión que distinguía clases, te hacía una persona con un estatus social, ¿ok? Y después se hicieron los estudios, estamos hablando de casi 20, 30 años después, se hicieron los estudios de que efectivamente la nicotina principalmente, o bueno, no la nicotina, sino todo lo que es el cigarrillo y el tabaquismo, generaba cáncer, porque literalmente afecta el núcleo de las células. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros estamos haciendo cosas que no sabemos que en el momento son cancerígenas. Son mutagénicas, esa es la palabra. Igual que con el alcohol. El libar alcohol, literalmente también con el tiempo, te ocasiona cáncer. Típicamente te ocasiona cáncer de páncreas o de hígado. Profe, Pero una bueno. consulta referida a ese tema. Ujú. Sí, hay por lo menos, por decirlo así, como una cantidad de tiempo exacto que se puede decir, bueno, si esta persona fuma tantos años, en esos años le va a dar una enfermedad o supongamos que no es hay algo específico para cada persona. No es tanto los años, sino la cantidad por día. La cantidad de cigarrillos que fuma por día y por tiempo y en años. Por ejemplo, y no es ni siquiera que fume, sino que respire lo que es el smoke, respire el humo del cigarrillo, porque el humo del cigarrillo es lo que realmente afecta a los pulmones.
cuando se fuma, bueno, cuando ustedes o las personas que fumen, porque yo no fumo, ¿ok? No puedo, empezando por ahí. Las personas que fuman, lo que están ingiriendo no es solamente el calor del cigarrillo y la nicotina, la nicotina del cigarrillo, sino que están ingiriendo el humo que se genera al quemar esos residuos o esos componentes ¿cómo se llama? La cuestión del cigarrillo. El, ay, se me olvida el nombre ahorita mismo de mí. La colilla del cigarrillo, ¿ok? Entonces ese humo se va a los pulmones, se pega a lo que son las células epiteliales de los pulmones y entonces afectan los núcleos de las células de los pulmones, ¿ok? Causando entonces lo que es el cáncer, cáncer de células epiteliales del pulmón. Entonces, mientras más humo tú ingieras y con mayor constancia, mayor va a ser el riesgo de tener cáncer o mayor va a ser el riesgo de generar primero una neumonía, luego una bronquitis y posteriormente un efisema y cáncer. ¿Ok? Entonces, aquí no hay como de que, mira, por tantos años en sí, no. Aquí depende de la cantidad que tú consumas diariamente. Igual que con el alcohol. Por ejemplo, nosotros a nivel social ingerimos alcohol. Póngase que ingerimos, o por ejemplo, los franceses y los italianos. Ellos han crecido con esta dieta que involucra ingerir 2 dedos de vino diario todos los días de su vida. Y eso en términos generales es beneficioso, ¿ok? Pero solo ingieren 2 dedos, ellos no ingieren más de eso. Ellos no se llenan una copa de vino, eso nunca va a pasar. Tú nunca vas a ver un francés o un italiano en esa situación, ¿ok? Pero si, por ejemplo, sucediera el caso, que por ejemplo es el caso de los alemanes, que ingieren estos tarrones de cerveza, ¿ok? Estas jarras inmensas de cerveza y diario, ¿ok? Vamos a notar que si bien no van a tener cáncer tan rápidamente, puede darse, pero no ingieren, no presentan cáncer tan rápidamente. Sí presentan fácilmente pérdida de la memoria, daños a nivel de retentiva, no legislan bien, o sea, estamos viendo entonces que el daño se va al sistema nervioso. Y con el tiempo entonces pueden presentar cáncer del sistema nervioso, ¿ok? Suelen desarrollar, por ejemplo, glaucomas en el caso de los ojos, o pueden desarrollar este tipo de tumores cerebrales, ¿ok? Suelen desarrollar tumores a nivel de páncreas e hígado, ¿ok? Tienen en algunos casos también cirrosis hepática. Entonces, esa es la situación. O sea, aquí lo que vemos, la diferencia está en el consumo diario o en el consumo semanal, ¿ok? No es lo mismo que tú fumes una vez a la semana o que te fumes un paquete entero diario por 5 años. Literalmente tú empiezas a ver a la persona con fallos a nivel de respiratorio rapidito. O sea, en 2 años ya la persona tiene fallos a nivel respiratorio, literal. Y luego entonces pasan como unos 5 o 10 años y la persona más o menos va desarrollando lo que es el cáncer. O sea, una caja completa diaria. O sea, yo tenía un compañero así y yo creo que él todavía está vivo, creo, pero no podía respirar, no podía hablar bien, tartamudeaba porque le costaba hablar, porque no podía respirar, o sea, ese tipo de cosas. Y es porque literal el consumo es constante, es diario, es exacerbado, o sea, es demasiado. Así que sí. Lo que hemos visto es que cuando una persona es un fumador activo, de que por lo menos se fume 1 o 2 colillas al día, se tiene más o menos una idea, no es un estimado, es una idea de que en 10 años tenga un riesgo bastante alto de desarrollar cáncer de pulmón. En 10 años, ¿ok? Se tiene la idea y es porque es más o menos lo que se ha visto, pero no es una estadística exacta, porque depende del consumo. Ahora, eso es en el caso de los que fuman con la colilla directa, pero también es el caso de aquellos que
aspiran ese humo de aquellos que fuman. Literal, si tú vives con una persona fumadora, es como si tú fueras fumador. Exactamente igual. Entonces, ese es el detalle. Por eso es que nosotros siempre tenemos que tener áreas de fumadores y áreas de no fumadores. Pero bueno, ya ustedes saben cómo es esa situación. Profe, una pregunta. Ok, espérense, que tengo varias preguntas aquí. Dice, em, voy a tratar de responder estas preguntas rápidas para darles el receso, chicos, ¿ok? Porque quiero darles un receso de 15 minutos por lo menos. Porque ni yo he desayunado. Pero ajá. Eh, fue Helen la que me iba a preguntar, ¿verdad? Retenga la pregunta ahí, espérese. Angelina dice, ¿puede pasar una cadena de apoptosis? Una cadena de apoptosis como tal, no. Es decir, no es una cuestión que se da de una célula a otra. No. ¿Qué sí puede pasar? Una cadena de necrosis. Y ahí estamos hablando de células externas que atacan otras células y todas ellas se lisan, ¿ok? Pero una cadena de apoptosis, o sea, una cadena de células que sufren apoptosis, no es algo que suele pasar. Es que la apoptosis es algo muy propio de la célula, porque la célula es la que se autodestruye, no es algo externo que la autodestruye. ¿Ok? Así que no es como tal una cadena de la apoptosis, a menos que me esté hablando de la cadena de señales para que se dé la apoptosis. ¿Ok? Por eso es que se llama muerte celular programada, porque eso implica señales que le indiquen a la célula, mira, vamos a hacer apoptosis. Entonces, mi respuesta sería no, pero no sé si se entiende el contexto. Acá la otra compañera dice, si una persona convive con alguien que fuma, también hay riesgo de presentar cáncer. Pues sí, de hecho sí. De hecho, las personas que no fuman y viven con una persona que fuma suelen desarrollar el cáncer, suelen hacerlo. Es peor estar en un ambiente en donde fumen que ser el mismo fumador. Es peor. Porque a diferencia de los fumadores hasta cierto punto de vista, su sistema se acostumbra o se adapta a esa vida fumadora. ¿Ok? Se adapta. Sin embargo, desarrollan cáncer. O sea, no es que estén exentos de enfermedades. Sin embargo, su sistema se adapta mejor, ¿ok? Mientras que en el caso de las personas no fumadoras que constantemente están recibiendo ese humo, ellas no se adaptan porque tú no estás consumiendo esa colilla, ¿ok? Entonces, como no se adapta como tal el sistema, la persona primero empieza típicamente con la rinitis, la sinusitis, ¿ya? Empieza con esa parte de que no soporta, yo por ejemplo, yo no soporto el humo del cigarrillo por esa razón. Yo viví por un tiempo, un año completo en un edificio al lado de una persona que fumaba y apenas yo siento el olor de cigarrillo me da como una alergia y no es algo psicológico, literalmente mi sistema como que entra en cortocircuito y o sea, ¿ok? Entonces sí es peor para la persona no fumadora, literal, porque es una persona que no está adaptada a esa condición, así que desarrolla el cáncer de forma mucho más rápida, muchísimo más rápida, ¿ok? Que antes era infrecuente, espérense que me perdí las preguntas, acá. Profe, una pregunta rápida. Voy, Sebastián, acá. Acá dice la compañera, estas personas que son sobrevivientes del cáncer y recaen de nuevo en la enfermedad, ¿cómo llegan a ser sobrevivientes? Porque vuelven y se tratan. ¿Qué sucede con las células cancerosas que provocan la enfermedad? Eh, lo escribí, es que después se me iba. Ajá, sí, perfecto. Con las células cancerosas, ellas se mantienen. Señores, nosotros generamos células cancerosas todos los días, desde que nacemos hasta que morimos. Todos los días. El sistema inmunitario se encarga de eliminar a las células cancerosas. ¿Cuáles células del sistema inmunitario específicamente eliminan a las células cancerosas? Las células NK, conocidas en inglés como natural killers o en español como células asesinas naturales. ¿Ok? Así se llaman, células NK, lo pueden buscar así. Ellas son las que se encargan de eliminar
a las células cancerosas que nosotros generamos todos los días. ¿Cuándo nosotros entonces generamos cáncer? ¿Cuándo específicamente se da esto? Cuando una de estas células sobrevive o escapa al sistema inmunitario. Entonces, ¿por qué este tipo de condiciones externas provocan cáncer? Porque este tipo de condiciones externas, que si la dieta, que si el cigarrillo, que si las drogas, ¿ok? Todas ellas suelen inmunosuprimir el organismo, es decir, suelen disminuir las defensas y la acción como tal de las células NK. Y de esa manera, si yo evito que mis células NK funcionen, ¿qué es lo que va a pasar? Las células cancerosas van a escapar de eso y allí se forman entonces los tumores. Una vez que tú tengas una sola célula cancerosa que haya formado un tumor, mi amor, eso es un problema para el sistema. Y siempre vas a correr el riesgo de que se genere se genere una nueva célula cancerosa que también escape al sistema inmunitario una vez tú te cures, por así decirlo. Ok, siempre va a existir el riesgo. Entonces, por esa razón también pasa que, por ejemplo, los pacientes que lamentablemente fallecen por cáncer, ¿ok? Típicamente esos pacientes no se entierran, ellos se creman para eliminar a todas las células cancerosas en sí, literalmente, y que no vaya a ser que, por ejemplo, cuando el cuerpo ya, pues, ya tengas el cadáver allí, esas células sigan en crecimiento. Porque si bien tu cuerpo en general está, o sea, tú estás muerto, pero las células cancerosas son como células eternas, porque son células que sobreviven porque ellas se replican y se replican y se replican y se replican. O sea, es una duplicación exacerbada, una duplicación desinhibida. Y la célula inicial muere, pero la célula siguiente sigue viva y esa misma se replica, se replica. O sea, es una vaina, una cuestión muy impresionante porque la célula prácticamente se vuelve eterna, a pesar de que tengas a un cadáver. Entonces, por esa razón, a los pacientes con cáncer que fallecen, perdón, los cadáveres de pacientes de cáncer, ellos se queman, ellos se creman, ¿ok? No, no los puedes enterrar. Eh, no sé si eso responde a la pregunta, doctora. A ver, dice Sebastián, ¿qué pregunta tenía? Sí, mi pregunta es, bueno, es rápida, es porque yo conozco a alguien que tiene glaucoma. Y mi pregunta Ujú. es que si el glaucoma, si al ingerir alcohol o alguna droga, obvio va a afectar al cuerpo, pero lo que me refiero es si el ingerir un poco de alcohol afecta o empeora el glaucoma. Al glaucoma lo empeora. O sea, si la persona ya tiene glaucoma e ingiere alcohol, o sea, en sí, lo empeora. Una persona que presenta ya cáncer tiene que tener hábitos súper estrictos, porque lo que va a pasar es que todo lo que haga va a disminuir su sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario es lo que está ayudando a que el glaucoma no se extienda, por ejemplo. Las células NK no dejan de funcionar porque se forme un tumor, al contrario, actúan en mayor medida para que entonces ese tumor no se expanda, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, libas alcohol, el alcohol específicamente, y eso es algo que me hubiera gustado que vieran en estos casos clínicos de hoy, que bueno, ya no sé ni siquiera cómo vamos a hacer, pero ajá. Me hubiera gustado mostrarles un caso clínico de, ¿cómo se llama la enfermedad? Se me va el nombre, en donde aquí el problema es el alcohol, ¿ok? El alcohol es una sustancia que funciona como un ligando para varios receptores de membrana de nuestras células, especialmente para los receptores de membrana que se encuentran en las células del tejido nervioso, ¿ok? Lo que hace el alcohol en pocas palabras es inhibir o disminuir la sinapsis de las neuronas. ¿Por qué? Porque el alcohol va a funcionar en competencia con los neurotransmisores.
Entonces, en vez de que la célula nerviosa o la neurona esté transmitiendo neurotransmisores, lo que va a estar, como quien dice, impidiendo eso, va a ser el alcohol. El alcohol se une a los receptores de la membrana de las neuronas, ¿ok? E impide que funcione el potencial de membrana para transmitir la información. Y por eso es que ustedes ven que las personas que en buen panameño se ajuman, ¿ok? Esas personas no legislan, se caen, ya ni siquiera tienen lagunas mentales después, ¿ok? Porque inhibe la acción, o sea, inhibe lo que es la sinapsis de las neuronas y por lo tanto inhibe lo que son las redes neurales, ¿ok? Eso es realmente lo que hace el alcohol. El alcohol de forma desproporcionada. El alcohol no significa que nosotros en nuestro cuerpo no tengamos alcohol. Nosotros sí necesitamos alcohol en nuestro cuerpo, pero no de la forma, no de la forma en la que nosotros lo hacemos, ni por diversión ni por nada de eso. Nosotros necesitamos trazas, es decir, pequeñas porciones de alcohol en nuestro cuerpo para mantener regulados ciertos procesos del cuerpo. Les estoy hablando de que nosotros generamos alcohol en el metabolismo celular. ¿Ok? Nosotros generamos directamente alcohol, no necesitamos ingerir alcohol. Entonces, al ingerir alcohol, aumentas la concentración de iones o más bien de alcohol, que en este caso entonces se van a ir directamente al sistema nervioso. Y de esa manera entonces se va a inhibir la acción del sistema nervioso, se va a inhibir la sinapsis y en particular se va a acumular en el cerebelo. El cerebelo literalmente es la parte del cerebro que ayuda a la coordinación, ayuda a regular el sistema nervioso periférico, ¿ok? Y también actúa como parte, una parte muy pequeña, o bueno, muy grande. Bueno, no sabría decirlo, solo si tendría que decírselo a la profesora de neuroanatomía. Pero lo que es el cerebro también regula parte de lo que es la memoria o la función de análisis. Eso de análisis es también regulado por el cerebelo. Entonces, si en ese aspecto las neuronas del cerebelo están inhibidas por acción del alcohol, vamos a ver que la persona va a perder la capacidad de analizar, es decir, de legislar, va a empezar a tener estas situaciones de que lo que piensa no tiene coordinación, de que de por sí dice palabras enredadas. Y la otra parte es la coordinación motora. La persona pierde la coordinación motora y la persona entonces se cae, todo le tiembla, ¿verdad? Se medio que desmaya. Tú ahí tratas de revivirlo y no revive, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con el alcohol. Así que en el caso de una persona que presente cáncer y que además de eso esté libando alcohol, estamos hablando que fuera de que está afectando al sistema inmunitario, porque el alcohol va a inhibir la acción de las células NK, ¿ok? También está afectando otras partes del cuerpo, porque el alcohol no va a dejar de funcionar y las otras partes del cuerpo tampoco van a dejar de funcionar. Así que eso es como, ¿saben, no? Una complicación, una complicación bien grande. Las personas con cáncer lo más que tienen que hacer es mantener, mira, on point lo que es el sistema inmunitario, pero bien, bien estricto, porque el sistema inmunitario es lo que está ayudando a que el tumor no se expanda, no tenga metástasis. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando hay metástasis ya ese es todo un problema. O sea, eso ya cuando hay metástasis ya se sabe que la persona no la va a librar. ¿Ok? No sé si respondí a la pregunta, Sebastián. Nos estamos yendo del tema, chicos, pero les estoy respondiendo esto porque yo sé que cuando veamos la biología del cáncer van a surgir más preguntas de estas. ¿Ok? Dice la compañera, la doctora, ¿cómo una célula cancerígena puede evadir todos los mecanismos de eliminación como la apoptosis? Precisamente, por ejemplo, por cuestiones de consumo de alcohol, por ejemplo, ¿ok? O se solapa con moléculas de otra célula. O sea, eso de evadir la respuesta inmunitaria hay muchas formas, pero típicamente pasa esto.
Y no es tanto que la célula vaya a evadir la respuesta inmunitaria, o sea, la cancerosa vaya a evadir la respuesta inmunitaria, sino que, eh, como quien dice, se salva de chiripón. Porque si mi célula NK, que es la encargada de eliminar a la célula cancerosa, no funciona bien por efecto del alcohol o por efecto de alguna otra droga, ¿ok? Ejemplo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? La célula cancerosa va a sobrevivir y allá donde llegue, ella se va a reproducir. Y así se forma el tumor. Entonces, las células NK son súper eficientes. Ellas son, de todas las células del sistema inmunitario, ellas son lo máximo. O sea, yo puedo decir que hay dos dioses o poderosos o poderosas del sistema inmunitario. Dos diosas, perdón. Los macrófagos y las células NK. Son, mira, lo máximo, esas sumamente asertivas, sumamente certeras con su, como quien dice, su marca, o sea, ellas son lo máximo, ¿ok? Pero son células. Ellas sucumben a cosas del entorno. Y en este caso muy particular, con las drogas, ¿ok? Principalmente todas las drogas en general cuando hay una droga en una concentración demasiado alta en el cuerpo, de alguna manera va a afectar a las células de todo el sistema. Y el detalle está en cuando afectan a las células del sistema inmunitario. Si afectan a las células del sistema inmunitario, ellas no van a funcionar. Y si el sistema inmunitario no funciona, entonces tenemos enfermedades. Muy particularmente con las células NK, está muy asociada a estos del cáncer. ¿Ok? Si las células NK no funcionan, las células cancerosas no se eliminan. Y bueno, de esa manera evaden la acción del sistema inmunitario. Realmente las células cancerosas no tienen un mecanismo contra la apoptosis. No, eso no pasa. O sea, ellas no tienen una manera de, de que si la célula NK llegue a ella, no sufra apoptosis. Ella no tiene ningún tipo de inhibidor de la apoptosis, pero ella puede evadir la acción de las células NK, que son las que le provocan la apoptosis a la célula cancerígena. Ellas activan los mecanismos de apoptosis de la célula cancerígena y la célula cancerígena se autodestruye. Esa es la forma en la que lo hace. ¿Ok? Una persona que lleve años en consumo y empiece a presentar sangrado por la nariz y a su vez problemas de respiración, ¿son síntomas de cáncer de pulmón? No, son síntomas de daño tisular. Estamos hablando de necrosis, muerte celular. ¿Ok? Estamos hablando de que el tejido como tal está muriendo y con el tiempo deja de funcionar. Las personas que fuman no necesariamente van a morir de cáncer, ¿ok? Eso es algo que puede pasar, que hay un gran porcentaje de veces que pasa, pero las personas que fuman, en este caso, pueden presentar, por ejemplo, disfunción respiratoria en general, síndrome agudo respiratorio, bronquitis, neumonía y finalmente paro respiratorio, porque el tejido pulmonar en general no está funcionando, porque está dañado. Es como, por ejemplo, en este caso, el sangrado en la nariz a mí me da un indicativo de que el paciente tiene úlceras a nivel nasofaringeo y a nivel pulmonar. Una persona que tosa sangre, ¿ok? Tiene hemoptisis. Hemoptisis literalmente es sangre en lo que son ¿cómo se dice? El expulsado, ay, se me va el nombre ahorita mismo. Sangre en el esputo, o sea, sangre en lo que escupe, ¿ok? Por el hecho de que tiene lesiones a nivel de pulmón, ¿ok? Eso también puede pasar con las personas que fuman. No necesariamente tiene que ser cáncer. Eso es algo muy parecido como con la cirrosis hepática. En el caso de los pacientes que liban bastante alcohol, o, o usualmente esos pacientes tienen dos destinos. O tiene cirrosis hepática, en donde literalmente el hígado está duro por efecto del alcohol, el hígado ya no está funcionando, ya. O tienes cáncer de páncreas o de hígado,
por el efecto después de que se desarrolle un tumor en el páncreas y el hígado. ¿Ok? Puedes presentar una de las dos y morir de una de las dos, o puedes presentar las dos, eso también se ha dado. Ok, eso también se ha dado. Así que pues sí. La enfermedad es la de Wernicke. No sé cuál sería esa. No sé cuál sería esa. Ok, espérense, espérense, espérense. Voy a dar 15 minutos de receso. ¿Ok? Y mientras tanto me pueden seguir preguntando. ¿Ok? 15 minutos a partir de ya. Los demás me pueden seguir preguntando. Pueden ir a comer, pueden ir al baño, etcétera. A ver, ¿quién me está hablando? Yo, Yesenia. No tiene nada Ok, que ver con el tema, pero espérese, espérese. Es que Ginny Liz tenía una pregunta, Sebastián tiene una pregunta y de luego entonces vamos a Yesenia. Pues, Ginny Pero yo Liz, también tengo una pregunta. y Alan, creo que es Alan, me parece que fue Alan, ¿ok? Ginny Liz, eso es la No, enfermedad profe, de yo no. Wernicke. Ah, no, es otra persona, ok. Ginny Liz, eso de la enfermedad de Wernicke, ¿a qué se refería? Perdóneme que me perdí en ese hilo. Es que usted antes mencionó sobre una enfermedad que se refería a la relación del alcohol y creo que era como una enfermedad neurológica y quería saber si era la enfermedad de Wernicke porque creo que es parecida a la que comentó, pero no sé si era la enfermedad que estaba comentando, era directamente con la del cáncer o era otra enfermedad. No, déjeme buscar para ver qué es la enfermedad de Wernicke porque me suena a que es una enfermedad en donde eres alérgico al cáncer. A ver, enfermedad. Pero no, la que estaba mencionando en general es en general, o sea, cualquier tipo de enfermedad que se asocia con el alcohol, eso es lo que suele pasar. Entonces, el síndrome de cerebro húmedo es la presencia combinada de encefalopatía y síndrome de Korsakoff. Es decir, no, ok, el síndrome de Wernicke es una enfermedad asociada con, ya estoy leyendo aquí, con una deficiencia de una vitamina que ayuda a sintetizar la enzima que procesa el alcohol en nuestro cuerpo. Acuérdense que nosotros tenemos un organelo en particular que en nuestras células que procesa el alcohol, ¿verdad? Que metaboliza el alcohol. ¿Se acuerdan cuál es ese organelo? Pregunta para el Profe, examen. repita la No es el pregunta. que tenemos, no es el que tenemos ahí en pantalla. ¿El peroxisoma? Digo Puede yo, que no. sí, puede que Sí, sí. ¿no? Ujú. Pero ustedes habían mencionado anteriormente un organelo que se encarga del procesamiento del alcohol y las drogas en la célula. Pregunta de examen, lo voy a dejar hasta ahí, ustedes investiguen, ¿ok? Entonces, el síndrome de Wernicke está asociado a eso, a retículo que no tenemos, listo. sí, el retículo endoplásmico liso, ¿ok? Tenemos una deficiencia en este caso, en este síndrome, de que hay una deficiencia en el retículo endoplásmico liso. Específicamente, tenemos una deficiencia en las enzimas que procesan el alcohol. Entonces, la persona, en este caso, liba y no procesa el alcohol correctamente. Y como son grandes cantidades de alcohol, de por sí no procesa el alcohol que genera la propia célula y tampoco procesa el alcohol que la persona ingiere, haciendo entonces que la persona tenga este tipo de efecto de una gran acumulación de alcohol a nivel de cerebro y que por consiguiente, como no lo puede procesar de forma natural, le tome literalmente el doble o el triple o hasta más poder procesar eso. La persona queda intoxicándose en el caso de que libe alcohol de esa manera y muere, ¿ok? Tiene un shock anafiláctico y todo. Pero en el caso de aquellas personas que tienen esta enfermedad y no liban alcohol, o sea, no han tomado alcohol, típicamente van a aparecer como personas que están alcoholizadas, porque el alcohol que se genera en el sistema en general, o sea, en nuestras células en general, no lo pueden procesar. Esa es la enfermedad de Wernicke, ¿ok?
O sea, es una enfermedad literalmente celular, o sea, ella no tiene que ver con nuestros hábitos ni nada. Hay otras enfermedades que se originan por efecto del alcohol en el cerebro, ¿no? Pero esta en particular es una enfermedad asociada a una deficiencia en la célula para procesar el alcohol. Y por eso es que la persona literalmente parece alcoholizada. No sé si respondí a la pregunta, Ginny Liz. Sí, profa, ¿Sí? entendí todo. Sí, Ok. gracias. Profesora, Espérese, profesora, espérese. No, me toca a Diga. mí. eh, ¿Le tocaba a Sebastián o le tocaba a una compañera? A Yesenia. A Yesenia. Ajá. Profe, la mía es ¿Era rapidito. Yesenia? Sí, Ajá, ok. porfa. Profe, yo sé que esto es muy insistente, pero los No, parciales, está bien, ajá. ¿Qué cosa? la nota de los parciales. Ay, sí, chicos, muy honesta, me quedé dormida. Aquí, déjenme mostrárselos. Aquí están sus parciales. Aquí están. Entonces, cuando terminemos esta clase, me voy a dedicar a escanearles esos exámenes para que vean sus notas, ¿ok? Es profesora, que me quedé dormida y no lo pude hacer. Por eso es que no la tuvieron ayer. Dígame, Edwin, ¿es ¿puede algo repetir, puede repetirme el nombre de la enfermedad que usted mencionó de los perixona? peroxisomas? De los Que yo perixisomas. mencioné, yo, Acabo de mencionar una enfermedad, un síndrome. es el que puso Jenny Liz en el chat, la enfermedad de Wernicke. Ah, No está asociada a los peroxisomas, digo, puede que sí, puede que pase porque los peroxisomas también ayudan a detoxificar el alcohol, si lo hacen, ¿ok? Pero está más asociada a una deficiencia en el retículo endoplásmico liso, ¿ok? listo, ya, gracias. Sebastián. Ajá. Ok, Ujú, profe. Los peroxisomas, lo que se encarga es de oxidar, bueno, de hacer reacciones redox, ¿no? De oxidar, redox, y de reducir la sustancia. ujú. Y estas las que hacen son enzimas, ¿verdad? O son proteínas. Las enzimas Corríjame. son proteínas, amor. Sí, bueno, y también proteínas que no son enzimas. Y a lo Proteínas que yo no me... enzimáticas, no, proteínas no enzimáticas no hacen eso. pero mi pregunta es que si no puede llegar a alguna sustancia en el que cambie o tenga un pH en el cual esas enzimas no se activen. Sí, ¿Y qué, literalmente eso puede y pasar. qué ocurre? Esa sustancia se cristaliza y se deja Ah, ahí. Ujú, entiendo. ok. Había otro compañero, otro doctor que me quería Profe, preguntar. yo mismo. Sean, ajá, dígame, Una Sean. pregunta. Por ejemplo, usted mencionó que personas que contraen cáncer y luego se curan de esa enfermedad al momento que tienen una descendencia o hijos, pues en este caso, pueden Ujú. ser portadores de esta enfermedad o tienen una alta, ¿cómo le digo? Una Una alta alta probabilidad de probabilidad presentarlo. es Ujú. de presentar cáncer. ¿Es así? Sí, así mismo es. Lamentablemente es así. Cuando el cáncer es de origen genético en este caso, ¿ok? Perdón, cuando el cáncer es hereditario en este caso. El cáncer siempre es genético, pero ok, eso más adelante vamos a entender por qué digo que el cáncer siempre es genético. Pero a veces es hereditario y a veces es ocasionado por cosas en el entorno, ¿ok? Y sí, sí, las personas que ya presentan cáncer tienen altas probabilidades de heredar a su descendencia células cancerosas. Pero heredar, perdón, no es células cancerosas, sino de heredar genes eh, eh, defectuosos que entonces provoquen cáncer en el futuro para la descendencia. 100%. Y en este caso hasta podríamos decir que son genes dominantes. O sea, que es una enfermedad que se puede presentar en toda una generación. Entonces, producto de esto, se ha visto más cáncer que en el tiempo de antes, Sí, porque sería tipo que las personas, por ejemplo, ahora con nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, las personas se curan de cáncer. Esas personas tienen descendencia y cada vez son más los portadores. Sería así, ¿verdad? yo podría decir que sí,
pero muy particularmente tenemos dos fenómenos en la actualidad. Primero que todo, los métodos de diagnóstico de ahora son mucho más avanzados. Número uno, ¿ok? Y número dos, nosotros tenemos al acceso muchos tipos de recursos que presentan componentes cancerígenos. Y hablo específicamente de fármacos, hablo de alimentos, hablo de que hasta el agua, ¿ok? Puede presentar algún aditivo de esa índole. Porque son cosas que lamentablemente se desarrollan y el impacto en la salud se investiga, pero el efecto no se ve hasta años posteriores. Ejemplo, el detalle de los microplásticos en los alimentos. Ya todo lo que nosotros, literalmente nosotros somos un ente de microplásticos hoy día. Pero recordemos que en la época de nuestros abuelos, el plástico no existía. Bueno, de mis abuelos, de sus abuelos no sé. De mis abuelos, el plástico no existía. El plástico vino a existir como en los años 60 por allá, 60, 80 por allá. ¿Ok? Entonces, las personas que empezaron a vivir con el plástico empezaron pues a presentar este consumo poco a poco de plástico en los alimentos, en el agua, en su día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Y los plásticos realmente también son en algunos casos cancerígenos. Entonces, ¿por qué razón hoy día existe más cáncer que antes? No es solamente porque las personas con cáncer que en su momento tuvieron una descendencia, porque, o sea, también puede pasar que, mira, tú no tuviste cáncer toda tu vida, tuviste tus hijos y después fue que desarrollaste cáncer, ¿ya? Pero no solamente es por eso, ¿ok? Sino que también tenemos esta situación que nuestro entorno en general ha cambiado bastante y los métodos de diagnóstico también han cambiado, han mejorado muchísimo. Entonces ahora se reportan más cáncer porque es más fácil diagnosticarlo. Más fácil que antes, obviamente, ¿no? Y fuera de eso tenemos esta situación de que tenemos muchos estimulantes del entorno que generen cáncer, cosas que antes no había. Antes, por ejemplo, no existían las copas menstruales. No digo que con esto que las copas menstruales provoquen cáncer, señores, no, eso no pasa. O todavía no lo sabemos, ¿ok? Pero estamos hablando de que estamos introduciendo un artefacto plástico en la vagina, en el interior del cuerpo. Y el mismo temor venía con los tampones, por ejemplo. Tú estás introduciendo un material dentro de la vagina. Es que es un lugar en donde se da una gran absorción de sustancias, ¿ok? Igual que pasa muchas veces con, por ejemplo, los supositorios. Esto de los supositorios se utilizan cuando la persona pues no puede ingerir ni tampoco se le puede inyectar algún fármaco. Entonces se le coloca un supositorio que es más que nada para, se introduce en lo que es el intestino, ¿ok? El recto principalmente, y eso es un punto de bastante absorción en el cuerpo. Entonces todo lo que se absorba ahí se va al torrente sanguíneo. Y lo mismo sucedería con cualquier cosa que introduzcamos en una vagina. Y eso implica no solamente nutrientes, eso implica que si plomo, que si plástico, que si, qué sé yo, algún preservante, sustancias cancerígenas en general. O sea, hoy día tenemos muchas otras cosas que antes no se tenían y de las que realmente no conocemos 100% su inocuidad, ¿ok? Y que poco a poco estamos descubriendo las cosas, porque es la verdad. Así que fuera de eso, antes no habían tantas fábricas, no había tanta minería, no había tantas cosas. O sea, yo me puedo sentar aquí a hablarles de todas las cosas ambientales que provocan cáncer, señores, ¿ok? Que antes no había y que ahora sí. Entonces, literalmente, la población actual es mucho más propensa a desarrollar cáncer. Por lo menos yo sé que en mi generación, la mayor parte de las personas, o una de dos, o morimos de Alzheimer, bueno, no morimos de Alzheimer como tal, pero ajá, o morimos de cáncer.
Eso ya, por lo menos yo, desde mi punto de vista científico, que conozco un poco más, estoy clarita que la mayor parte de mi generación va a morir de cáncer. Eso va a pasar, ¿ok? Pero es ese detalle, o sea, no es solamente la parte genética. El cáncer realmente tiene muchos factores ambientales. ¿Y por qué hay más cáncer ahora? Por esas dos cosas. Porque ahora hay más factores de predisposición al cáncer y también hay mejores formas de diagnóstico. Así que se reporta más cáncer como tal. No sé si respondí a la pregunta del compañero. Sí, sí, profe, quedó muy claro. ¿Alguien más me iba a preguntar? Acá tengo varias preguntas en el chat. Dice, los peroxisomas podrían... Ok, ya se acabó, se acabaron los 15 minutos. Voy a darles hasta las 11:05 para que regresen. Mientras respondo preguntas. Los peroxisomas podrían dañarse y perder el control sobre las sustancias tóxicas que guardan y contribuir al desarrollo o al avance del cáncer. Los peroxisomas se pueden dañar y es lo que pasa con la apoptosis. Eso pasa, ¿sí? Y cuando hablo de dañarse es que los peroxisomas se rompan y liberen el material. Pero que los peroxisomas se rompan y liberen el material, eso no es algo común, ¿ok? Eso no es algo que se dé fácilmente, sino que pasa lo contrario, los peroxisomas se la pasan es acumulando, acumulando, acumulando hasta que dejan de funcionar. Entonces nosotros más fácilmente desarrollamos peroxisomas no funcionales que peroxisomas dañados, ¿ok? Los peroxisomas dañados se presentan principalmente cuando hay apoptosis. Entonces, ¿que estas sustancias contribuyan al cáncer? No, no como tal, ¿ok? Cuando vemos esta situación de que hay una contribución de sustancias tóxicas al cáncer, estamos hablando principalmente de que hay especies oxidantes en el citoplasma de la célula. Y ahí sí, es decir, hay sustancias tóxicas en el citoplasma de la célula. Cuando ustedes ven bioquímica, ustedes van a aprender lo que es el ciclo en los eritrocitos, por ejemplo. Y ahí van a conocer este término de especies oxidantes, especies reactivas o radicales libres. ¿Ok? Van a entender qué es lo que pasa allí. Esas son sustancias tóxicas para la célula que se encuentran en el citoplasma. Típicamente la célula las manda al peroxisoma para tratar de reducir la toxicidad, pero a veces no puede. ¿Ok? Y a veces no logra meterlo al peroxisoma y se quedan en el citoplasma. Entonces, ese tipo de situaciones en el citoplasma, de sustancias tóxicas en el citoplasma, sí son las que contribuyen a el avance del cáncer. Pero no que los peroxisomas se dañen y lo que hay en el peroxisoma entonces cause cáncer. No, eso no es lo que va a pasar. No es lo usual. ¿Ok? Dice, si hablamos de una persona que contrajo cáncer por medio de ambiente, aún así su descendencia tiene más probabilidades de contraer cáncer, a pesar de no ser genético o será genético. Todo depende de sus células sexuales y de si esa mutación afectó a sus células sexuales y a sus cromosomas sexuales. Todo depende de eso. Porque recordemos que las células sexuales son células, ¿ok? Son células del cuerpo. Si las células sexuales se ven afectadas, entonces esas células sexuales literalmente heredan a la descendencia el daño que presenten. Y si, por ejemplo, es un daño a nivel del material genético de esos gametos, entonces ese daño del material genético se va a heredar a la descendencia. ¿Y cuál es el problema en este caso? Si, por ejemplo, tú tienes un cáncer o tu mamá, por ejemplo, perdón, o sea, no quiero que lo imaginen tan mal, pero bueno, imaginémonos que su mamá presentó cáncer de útero por utilizar muchos anticonceptivos y no permitir la menstruación, vamos a decirlo, a lo largo de los años, digamos así. ¿Ok? Vamos a notar que, pues, pónganse que sus óvulos van a ser menos eficientes, es decir, su carga ovaria
pero en su carga de óvulos como tal se va a reducir, número uno. Los óvulos no van a tener un periodo de vida bastante largo, sino que se va a reducir su esperanza de vida. Son óvulos que no se logran fecundar correctamente o son óvulos que no se logran implantar correctamente en el útero, ¿ok? Son óvulos defectuosos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Si ese óvulo logra, como quien dice, fecundarse y sobrevivir y todo lo demás, ¿ok? Ese óvulo ya viene con un daño, es un daño ambiental, es un daño que no tiene nada que ver con algo heredado de su abuela a su mamá, no tiene nada que ver ahí, ¿ok? Aunque bueno, sí se da, pero porque los óvulos de nuestra madre se desarrollaron en nuestra abuela y los óvulos de nuestra mamá, los óvulos de nuestra descendencia se van a desarrollar en nuestra madre. Eso es algo que más adelante vamos a ver. Pero en pocas palabras, ¿qué es lo que va a pasar allí? Si es algo que se dio en el momento, que no tiene ninguna predisposición genética, ¿ok? Afecta a todas las células del cuerpo. Y en ese caso también puede afectar a los gametos. Una vez que este gameto se desarrolle, o sea, logre la fecundación y se desarrolle y demás, ese gameto ya viene defectuoso. Y a diferencia de usted, que el cáncer va a ser muy puntual, en la persona que se desarrolla, o sea, en su descendencia, el cáncer va a ser más agresivo. Porque estamos hablando que desde la célula madre se ve afectado en sí el organismo. Se ve una afectación a nivel de división celular o a nivel de núcleo desde la célula madre desde las cuales se desarrollaron todas nuestras otras células. Entonces, típicamente, las personas que desarrollan un cáncer y transmiten por alguna razón o de alguna forma ese daño a los gametos y a la descendencia suele tener un cáncer mucho más agresivo. Y no solamente un cáncer mucho más agresivo, sino que se desarrolla en etapas tempranas. Entonces vemos, por ejemplo, niños con leucemia, mujeres con cáncer de mama a los 20, 19 años, ¿ok? Esa es la situación. Así que, pues, sí, es ese asunto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Siento que acabo de hacer un podcast, una cosa así, una cosa así. A ver, bien, jóvenes, ya todos deben haber regresado. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. ¿Estamos claritos? Creo yo que sí. Ok, vamos a los casos clínicos.